Buenos días, hermanos. Le damos una vez más la bienvenida a este culto dominical. Agradecemos a Dios por poder alabar y adorarle de esta manera. Ustedes desde sus casas y nosotros aquí. Les invitamos a entonar este himno que la iglesia canta desde hace mucho tiempo, que habla sobre el poder y la santidad de nuestro Dios. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tener esta oportunidad de cada uno de nuestras casas poder disfrutar de este tiempo donde estamos cantando, donde vamos a escuchar de tu palabra, Dios. Te pido que nos estés acompañando, que nos hables a través de las canciones, que nos hables a través de tu mensaje, Señor, y que podamos salir bendecidos en esta mañana y que podamos reconfortarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Aleluya, Cristo vivo está, la muerte ha vencido, la victoria es de Jesús. Somos libres porque Cristo vivo está, vivo está. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Destruido fue el pecado, tenemos plena libertad. Él ha resucitado, vivo está, vivo está. Maravilloso Dios, poderoso es Él. Nuestro Padre eterno es el príncipe de paz y reinará por siempre. Vivo está, vivo está. Aleluya, Cristo vivo está, la muerte ha vencido, la victoria es de Jesús. Somos libres porque Cristo vivo está, vivo está, vivo está. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentra allá, yo nunca temeré. Nos trajo
vida que nos dio. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Con fuego mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco,
recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Qué linda canción esta que acabamos de cantar. Yo te busco. Esa búsqueda es la expresión de muchos cristianos. Buscamos a Dios. Nos encontramos los domingos para buscar a Dios. Muchos cristianos se reúnen entre semana para buscar a Dios. Y también esos momentos devocionales, diarios, de buscar a Dios a través de la lectura de la Biblia, de buscar a Dios en oración. La búsqueda de Dios es parte importante de la vida del cristiano. Quizás alguno de los oyentes que no están acostumbrados a estas vivencias cristianas se podrán preguntar, y bueno, ¿pero qué es eso de estar buscando a Dios? Yo te invito en esta mañana que podamos reflexionar una vez más sobre qué significa la búsqueda de Dios. Quizás esta canción que acabamos de cantar es una canción muy reflexiva. Personalmente me gusta mucho cantarla. Eleva nuestro espíritu por encima de todo este fango, de la locura mundanal de cada día, de esas corridas de idas y venidas, y en un momento levantamos la vista por encima de las circunstancias y decimos, Dios, yo te busco, yo necesito más de ti, yo anhelo más de ti. Ese vínculo con Dios, esa relación fresca con Dios, más que una religión, una relación fresca con Dios, es algo que le da frescura a la vida cristiana. Y yo te invito en esta mañana a que reflexionemos sobre esa necesidad de buscar a Dios. Es una búsqueda espiritual. El salmista expresaba en forma poética sobre esa búsqueda de Dios, como la de un alma sedienta. Y en el Salmo 42, que además es un salmo conocido para muchos, que inspiró además a muchos autores de música, cantautores, a hacer canciones con este salmo precioso, dice en los textos 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En otra versión decía, como el ciervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Esa es la expresión del salmista. Hay un alma sedienta. En medio de las vueltas del día empiezo a tener sed. Sed espiritual. ¿Con qué saciamos esa sed espiritual? Esa búsqueda, esa necesidad de encontrar esa agua fresca es lo que hace al cristiano decir yo te busco, como cantábamos recién. De igual manera Jesús le dice a la mujer samaritana en una historia que muchos conocemos o muchos hemos escuchado alguna vez. Y está allí en Juan, en el capítulo 4, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Y mirá qué interesante este diálogo que ha quedado allí marcado en la Biblia.
Y Jesús le dice así a la mujer. Estaban caminando, estaban yendo de ciudad en ciudad, pasan por Samaria y tanto el pueblo de Israel como los samaritanos, había allí una disputa importante. Bueno, ellos no eran muy amigos, más bien eran enemigos, pero de todos modos pasan por esta ciudad. Y en ese encuentro, en un pozo, donde muchos iban y sacaban agua, en este espacio bastante desértico, Jesús se queda descansando y algunos de sus discípulos van por más comida y se da un diálogo porque Jesús le pide agua a esta mujer. Y esta mujer sorprendida dice, vos sos judío, yo soy una mujer samaritana, dice, ¿por qué me pides agua? Y Jesús le contesta y le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados, Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y Jesús le contestó, presta atención a esta respuesta, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esta búsqueda de Dios, esta búsqueda espiritual de Dios, en muchas oportunidades es expresada como sed. Y esa agua tan particular, esa agua que Jesús le hablaba a la mujer samaritana, en realidad se refiere a un agua que satisface el área espiritual de la persona. Mientras que ella estaba mencionando el H2O líquido que estaba allí dentro del pozo, Jesús está hablando de un aspecto espiritual de la vida. ¿Cómo podemos hablar de esta sed o de esta hambre de Dios? Y el deseo es que realmente podamos tener esos deseos de buscar a Dios. Porque además va a ser algo refrescante para nosotros. En un mundo donde todos corren para arriba y para abajo y no encuentran una verdadera satisfacción, el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, mirá que lo que yo te voy a dar te va a producir una frescura que no es que la vas a necesitar de afuera, va a salir de adentro. No estás necesitando cuestiones externas, diversiones, objetos materiales, consejos que te den desde afuera. Vas a recibir una frescura que va a brotar desde tu interior. ¿Por qué? Porque Dios quiere actuar en tu vida desde lo profundo, desde dentro tuyo. No estás necesitando cosas exteriores. Dios quiere tratar contigo en lo más profundo de tu ser. Y Él sabe cómo hacerlo, porque es el autor de la vida. Por eso, en una de las versiones que comentamos recién, en el Salmo 42, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios de la vida. Él es el autor de la vida, Él es el creador, Él lo sabe mejor que nadie. ¿Cómo podemos entonces definir esta hambre de Dios? Hace unos años llegó a mis manos una pequeña revista, una edición muy sencilla, muy simple, pero su contenido era extraordinario. Y entre ellos había un pequeño apartado que hablaba sobre hambre de Dios. Y la definía de esta manera. Es una búsqueda intensa, profunda e incansable de un descubrimiento cada vez mayor de Dios y su verdad. Una búsqueda intensa de sus obras conforme a su grandeza y a su poder. Este deseo de buscar cada vez más de Dios es un deseo tal que cualquier obstáculo en el camino no es más que una barrera a sortear, no admitiendo desviación de Dios. Solo Dios es a quien estoy buscando.
quizás ustedes se pregunten, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Solo buscar a Dios? En primer lugar, a Dios lo buscan aquellos que reconocen que Dios existe. Indudablemente una persona que no reconoce la existencia de Dios no va a buscar a Dios, y eso es algo natural. Pero aquel que dice ser un cristiano, aquel que dice que Dios existe, que es real, ¿cómo no va a buscar a aquel que es el dueño de todas las cosas, es el creador de todas las cosas? Pero además se acerca al hombre y la Biblia dice que Él se acerca como un amigo. Se acerca y quiere tratar contigo personalmente, porque Dios tiene esa capacidad por ser Dios, por sus características divinas, de que Él es un ser todopoderoso, creador de todo, pero también se acerca a tu necesidad personal y te conoce a vos y puede tratar contigo. Y cualquiera que dice que es cristiano, una característica inequívoca de un seguidor de Cristo, de un discípulo de Cristo, una característica indudable de aquel que dice ser un hijo de Dios, de un verdadero cristiano, es ese anhelo, esa búsqueda, esa hambre de Dios. ¿Qué tiene que anhelar un cristiano? Ese encuentro diario con Dios. Tiene que sentir que hoy no tuve ese tiempo de estar a solas con Dios a través de la lectura de la Biblia o de un tiempo de oración. Esa necesidad de regularmente juntarme con un grupo de cristianos que pensamos lo mismo. Esa búsqueda tiene que ser natural. ¿Por qué? Porque yo soy alguien que digo ser un hijo de Dios. Yo digo ser un discípulo de Cristo. Digo ser un seguidor de Cristo. Por eso es tan importante el buscar a Dios. Cualquier persona que decide ser apasionado de algo, saber cada vez algo más, saber que quiero tener una relación distinta con Dios, quiero aprender cosas nuevas, tengo dificultades en la vida y el Señor de señores, el Rey de reyes, Dios vivo, quiere ayudarme, quiere obrar conmigo, quiere darme una cabecita nueva en esta nueva vida con Cristo. ¿Para qué? Para entender las cosas de manera distinta, para ver las cosas con un sentido espiritual diferente. Y en esta vida distinta, que es la vida cristiana, aquellos que dicen creer en Dios tienen que buscar cómo Dios quiere que vivamos. Pero tenés que buscar ser un buen cristiano, un mejor cristiano cada vez. Por eso, aquel que desea mejorar en su vida y no vivir una vida timorata, una vida tibia, una vida mediocre, ese que quiere superarse, ese que tiene ansias de superación, tiene que buscar a Dios apasionadamente. Hambre de Dios. Aquel que quiere ser un buen deportista, eso le requiere muchos sacrificios. Eso le requiere dedicación, pero ¿cuántos vemos que se destacan en distintos deportes, principalmente cuando se acercan las Olimpiadas, estas que incluso están siendo postergadas por toda esta pandemia, pero cuando llegan los momentos de las Olimpiadas, vemos algunos deportes que además son sumamente individuales, esos deportistas destacarse, pero cuando llega el momento del destaque de un deportista, comienzan a surgir en medio del periodismo deportivo el análisis de cómo es su preparación, cómo es su vida, y ahí vemos cuántos sacrificios y cuántas renuncias por ser el mejor. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en una de sus cartas, mirá, nadie logra alcanzar una meta si no lucha y no se sacrifica primero. El labrador, dice, tiene que trabajar mucho en la siembra y luego va a recoger el resultado de su trabajo a través de la cosecha. También dice, un atleta no vence si no lucha legítimamente. Y también dice, cualquiera que milita en este escuadrón de hijos de Dios, cualquiera que quiere estar en esa milicia de cristianos, dice, no se puede estar comprometiendo con otras actividades. El que milita no se enreda en los negocios de la vida, dice, sino que está concentrado en aquello que es su tarea.
en aquello por lo cual asumió un compromiso. Pero para eso tenemos que buscar cada vez más de Dios. Por eso, ese hambre de Dios te permite a vos descubrir cosas nuevas. Por eso estamos definiendo qué es el hambre de Dios. Es una búsqueda incansable de conocer más a Dios y su verdad. Eso realmente es importante. Por eso hay algunos ejemplos muy interesantes en la Biblia. Y yo les invito a que podamos reflexionar en un caso, una historia muy breve en el Antiguo Testamento, pero que nos habla de Jacob. Realmente es de esos antepasados del pueblo de Israel, el pueblo terrenal de Dios, que en la Biblia su historia de vida ha marcado algunos ejemplos trascendentes. Y si ustedes me quieren acompañar, a mí el ejemplo de ese momento de la vida de Jacob es sumamente aleccionante, es inspirador para mí y quisiera que en esta mañana lo fuera también para ustedes. Es en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 32. Podría relatarles un poco el contexto de la vida de Jacob, pero Jacob es una persona que desde chico tuvo deseos de conseguir cosas, era ambicioso, quería conseguir cosas importantes. Y entre ellos, en la tradición judía, es tan importante la primogenitura, tiene beneficios importantes y él de alguna manera quiso llegar a esos beneficios, a esa bendición de la primogenitura, pero de maneras equivocadas, porque engañó, era un poco mentiroso este Jacob, era complicado tratar con él porque nunca sabías con qué te iba a salir. Y engañó a su hermano, lo cual le trajo como consecuencia una enemistad con su hermano muy importante, porque se tuvo que ir de su casa porque el hermano mayor lo quería matar, pero porque ambicionando algo bueno, pero utilizó caminos equivocados y lo engañó. Lo peor es que en este complot familiar también la mamá estaba, estaba junto con su hijo menor ayudándole a hacer cosas incorrectas. A veces en las casas, esos amores desequilibrados, donde a veces discriminamos entre unos y otros, qué problema que traen ese tipo de amores discriminadores que hay en las familias. Pero acá había una mamá que, queriendo mucho a su hijo menor, que además siempre estaba ahí en la vuelta, era mucho más casero, el otro era más salidor, ir a buscar el sostén y dice que era un excelente cazador y traía el alimento a la casa. Pero eso generó disputas internas porque los padres no fueron imparciales. Esta mamá fue bastante parcial. Y por otro lado, no solo engañó a su hermano mayor, también engañó a su papá, buscando la bendición de Dios. No buscaba algo malo, buscaba algo bueno, pero lo buscaba por caminos equivocados. En esta mañana que vos puedas encontrar el camino correcto. Luego, Jacob, de tantos años de enemistad, de distanciamiento con su familia, decide que es tiempo de acercarse y decide volver a su casa. Viene con otra cabeza, ya la vida le dio bastantes golpes, pero está deseando recomponer las cosas. Y en ese camino de retorno sigue buscando lo que antes buscaba equivocadamente. El fin era bueno, los medios no eran correctos. Y entonces viene y buscando volver a arreglar las cosas con su familia, también busca algo tan importante. Y mirá lo que dice acá en el capítulo 32 de Génesis. Allí dice, si algún día algún subtítulo, dice Jacob lucha con Dios. ¿Qué significa esto? Y entonces mirá en el verso 24, dice, ellos venían, Jacob hizo cruzar a todos, el arroyo lo hizo cruzar a todos y él se quedó solo del otro lado, en la otra ribera. Dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento
Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Luchó con él hasta el amanecer. No era una lucha cualquiera. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. No te dejaré ir si no me bendices. Jacob estaba decidido a obtener la bendición de Dios. Antes la había buscado de maneras incorrectas, utilizando los medios que no corresponden, utilizando la mentira, utilizando el engaño. Y de esa manera no obtuvo ninguna bendición de Dios. Hay algunos que intentan buscar la bendición de Dios, pero haciendo aquellas cosas que no corresponden. Aquellas cosas que ética y moralmente están fuera de la voluntad de Dios. Y pretenden obtener la bendición de Dios. No, eso lo único que trae son problemas y consecuencias de una vida desgastante, sufrida, pagando las consecuencias del pecado, pero aquel que realmente busca la bendición de Dios la va a obtener. Y Jacob dice, no te dejaré si no me bendices. Esa búsqueda de la bendición de Dios, ¿qué tanto vos anhelás esa bendición de Dios? ¿La deseás de todo corazón? ¿Querés tener esa bendición de Dios? Entonces, tené en consideración esto. Dios te quiere bendecir. Pero ¿qué tan profunda es tu búsqueda? ¿Qué tan profundo es tu sacrificio? Jacob, haciendo aquellas cosas que a Dios no le agradaban, no le había pasado bien. Pero ahora estaba luchando con un varón que había aparecido ahí. ¿Sabe que si usted lee todo el texto, esto era una lucha sobrenatural? Él estaba peleando con un varón, pero que tenía características sobrenaturales. Por eso dice, Jacob pelea con Dios. Un ángel de Dios estaba allí. Era tal la lucha de Jacob, era tal su esfuerzo, dice la Escritura, estaba peleando con alguien enviado directamente de Dios. Era un ser sobrenatural. Pero era tal esa lucha que él, entre un hombre y alguien con características sobrenaturales, estaba logrando un resultado prácticamente de empate, porque dice que lucharon todo el amanecer y Jacob no le dejaba. Y finalmente este hombre tuvo que tocar y dislocar el muslo de Jacob. ¿Para qué? Para vencerle, para dejarle doblegado. ¿Sabes? Desde ese tiempo, esta historia marca una costumbre en la forma de alimentarse del pueblo judío. Es un momento marcante en la Biblia, pero también en aquellos que queremos tomar ejemplo. ¿Con qué pasión buscás a Dios? ¿Con la misma pasión que te preocupás por los deportes este fin de semana? Comenzaron los deportes, el campeonato se retomó en el Uruguay, sin público. No sé cuánta gente salió de la casa mirando fútbol desde el sábado en la mañana hasta la nochecita. El domingo, partidos desde la mañana y se viene el clásico en la tarde. ¿Cuántas cosas dejas de lado para mirar el cuadro de tus amores? ¿Cuántas cosas dejas de lado para buscar a Dios? ¿Cuántas cosas dejas de lado por tu pasión? ¿Es Dios tu pasión? Muchos dejan todo su corazón y sus fuerzas en cosas pasajeras. Y por eso Jesús le decía a la mujer samaritana, vos buscás de esta agua y esta agua vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te daré es un agua que va a brotar de tu interior y es un agua para vida eterna. Tener hambre de Dios es una búsqueda incansable, pero que te satisface desde lo más profundo. Este Jacob era alguien que le decía al varón de Dios, no te dejaré si no me bendices. Ahora, quizá vos te estás preguntando, si yo quisiera buscar así a Dios, pero las cosas me enloquecen, mirá, yo quisiera en esta parte final conversar contigo dos características que tiene que tener aquel que tiene hambre de Dios. En primer lugar, es una persona humilde. La humildad reconoce la necesidad, reconoce la
pobreza espiritual. En las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquel que busca a Dios tiene que acercarse a Dios con humildad y no con soberbia. ¿Por qué? Y porque reconocemos nuestra necesidad espiritual. Reconocemos nuestras carencias. Jacob, que tenía esta lucha, era alguien con muchas fallas, con muchas debilidades, con muchas inmadureces, pero con sinceridad buscaba a Dios y buscaba ese perdón de Dios. David, el autor de muchos salmos, también era una persona sujeta a muchas pasiones y débil en algunos aspectos que la Biblia lo relata. Sin embargo, él dice en ese salmo que mencionamos al principio, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me encontraré con Dios? Jesús estaba caminando por las calles de Galilea, estaba allí en donde desarrolló su ministerio, y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, en los textos 12 y 13, es muy interesante lo que él habla allí con quienes le estaban siguiendo. Y dice que la gente estaba allí alrededor de Jesús y le estaba buscando. Y entonces dice, mira con quiénes se junta. Estaban señalando a Jesús a ver con quiénes se juntaba. Porque él estaba con pecadores, con prostitutas, con publicanos, gente que era ambiciosa y además buscando más dinero, estafaba a quienes cobraban los impuestos. Dice, con esta escoria, con gente de esta calaña se junta Jesús. Y cuando Jesús los oyó, dice en el texto 12 del capítulo 9, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Aquel que tiene hambre de Dios, aquel que se acerca buscando al Creador de la vida, aquel que quiere buscar y tener una relación con Dios, en primer lugar, se acerca con humildad, reconociendo sus necesidades, reconociendo su necesidad espiritual. Por eso el Señor Jesús le dijo, yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. En otro lugar él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aquellos que están perdidos en la vida y no saben cómo hallar el camino. Aquellos cristianos que habiendo comenzado una relación con Dios, se perdieron, se distrajeron, perdieron el objetivo, perdieron la meta, no encuentran el camino. Retomá esa hambre, esa búsqueda de Dios, una búsqueda incansable, permanente, de un mayor descubrimiento de Dios y de su verdad. El que tiene hambre de Dios, el que quiere buscar a Dios con pasión, tiene que ser humilde, porque reconoce su necesidad espiritual. Y en segundo lugar, la otra característica que tiene aquel que busca a Dios es aquel que está dispuesto a someterse a sus principios, a sus preceptos. Si yo agarro y hablo de que, bueno, quiero buscar a Dios, pero sigo estructurando mi vida con mis normas, con mi forma de vivir, es imposible que esa sed de Dios, ese hambre de Dios sea satisfecho. ¿Por qué? Porque estoy queriendo vivir a mi manera. El Señor dice, mira, a mí no me interesan los sacrificios y lo que puedas hacer. Eso es importante. El domingo pasado estábamos hablando de las obras, de las buenas acciones que distinguen al cristiano. Pero eso es una consecuencia de una vida que busca la voluntad de Dios. Pero antes de eso está el deseo profundo de someterme a los principios de Dios. El activismo, hay gente que pretende satisfacer a Dios haciendo muchas cosas para Dios. Eso no sirve para nada. A Dios no le llenamos el ojo. Hay algunos que a veces buscan llenarle el ojo pensando en los líderes de la iglesia y aquellos que son
los religiosos que son capos, son autoridades o el pastor y le buscan llenar el ojo con actividades. Eso no significa nada respecto a la búsqueda de Dios. Buscar a Dios y sus verdades tiene que ver con una sinceridad interior de crecer espiritualmente. Una búsqueda espiritual y sincera desde lo más profundo de mi ser para conocer más a Dios, descubrirlo en su grandeza, en su poder y descubrir más de su verdad. ¿Verdad que está acá en la Biblia? Por eso, nunca le vamos a llenar el ojo a Dios con actividades. Solo vamos a buscar a Dios con sinceridad, dispuestos a someternos a sus principios, a sus preceptos, buscando humildemente, reconociendo mi necesidad espiritual. ¿Y cómo logro satisfacer ese hambre de Dios? Te invito a que si vos sos un cristiano, pares un poco la mano, para un poco la mano. Y como dice el Salmo 46 en el texto 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere tener un encuentro diario contigo. Dios quiere hablarte a través de la Biblia y Dios quiere escucharte a través de tus oraciones. Pero si vos no tenés tiempo, esa hambre de Dios, esa sed de Dios no existe. Sin embargo, qué lindo es decir como el salmista: mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo que brama buscando un río. Tengo hambre de Dios. Y esa hambre será satisfecha, como la canción que cantábamos antes del mensaje. Señor, yo te busco, yo te anhelo, te necesito. Es momento de estar quieto y conocer que yo soy Dios. Si no eres cristiano, quizás hay una voz en lo profundo de tu ser y en tu mente que te está diciendo: déjate llevar en los brazos de Dios. Deja de luchar, deja de estar peleando con tus conceptos humanos. Permití que ese Espíritu de Dios transformador pueda tomar tu vida y cambiarte. Deja obrar a Dios. Pero deja de luchar con tus herramientas humanas, deja de luchar con tus fuerzas. Permití que Dios te ayude. Y empezá a conocer más de Dios. En esta búsqueda de Dios, empezá a conocer más de Él. El Señor decía: yo no vine a llamar a los justos, sino a los que reconocen su pecado. Por eso aquellas personas que Dios no existe, este mensaje no es para ellos. Aquellas personas que piensan que todas las capacidades y las posibilidades de salir para adelante están en sus propias fuerzas y surgen de su interior y no reconocen la necesidad de Dios, no es para ellos. Pero cualquiera que dice ser cristiano y un hijo de Dios, recordá que una característica inequívoca de un discípulo de Cristo es ese hambre, esa sed de Dios, de buscarle. Y si vos estás reflexionando sobre si ser o no ser un cristiano, te aliento a que descanses en los brazos de Dios. Jesús decía, se levantó en medio de la fiesta, había muchos jolgorios, celebraciones, la gente estaba en medio de la fiesta, pero había un vacío interior que no lograba satisfacer. La gente no puede evitar las fiestas. En este tiempo de pandemia inventan cualquier cosa y hasta fiestas ilegales porque necesitan fiestas. ¿Para qué? Para llenar un vacío, divertirse un poco. Sin embargo, Jesús le decía a la mujer samaritana: mirá, ¿sabes una cosa? Esta agua que yo te doy va a brotar de tu interior. Permití que esa vida eterna de Dios pueda salir de lo profundo de tu ser. Permití que Dios entre en tu vida. Abrile tu corazón.
Y reconoce tus pecados. Mirá, Dios, yo he caminado, he tratado de hacer las cosas por las mías, pero he fallado. He pecado. He errado en mis caminos. Y permití que Dios te empiece a enseñar un nuevo camino. Y vas a ver que esa hambre va a empezar a ser satisfecha. Ese vacío va a empezar a ser lleno. Pero para eso te tenés que entregar. Así que en esta mañana hay una invitación doble. Si sos un cristiano, decidite a buscar más de Dios y profundizar en su conocimiento y en su verdad. Si vos estás caminando lejos de Dios, nunca te decidiste a ser un verdadero cristiano, pero resulta que hay una voz en tu interior que te está diciendo, considera esto, querido, considéralo. Deja de luchar y entrega tu vida a Dios. Y Él va a empezar a hacer transformaciones desde lo espiritual y van a llegar a tu mente y van a afectar favorablemente tu físico. Permití que Dios transforme y supla tus necesidades. Pero tenemos que entregarnos a Él. Pero se lo podés decir ahí donde estás, decir a Dios a través de una oración. Y te invito a orar. Si querés entregar tu vida a Dios. Si vos sos un cristiano y querés dejar que Dios te tome por completo, en vez de estar siguiéndole de forma tibia y mediocre, deja que la plenitud de Dios inunde tu vida. Y si vos estás sin Dios buscándole, permití que Dios entre en tu vida y comience las transformaciones. Quizás tenemos lógicamente que pedir perdón por aquellos pecados que nos alejan de Dios. En esta mañana te invito a orar. Padre Celestial, gracias porque tú eres el dador de la vida. Tú eres un Dios vivo y obras en medio nuestro, en medio de tu pueblo, en medio de aquellos que te reconocemos como Dios. Por eso en esta mañana venimos a ti para que tú puedas darnos y satisfacer nuestra hambre. Ayúdanos a buscarte de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a poder estar más tiempo contigo en la lectura de la Biblia, estar más tiempo contigo orando, estar más tiempo con otros cristianos, con quienes pensamos lo mismo y nos alentamos al amor y a las buenas obras. Señor, te pido que tú perdones nuestros pecados, que tú puedas limpiar nuestras vidas de todo aquello que no te agrada. También, Señor, te pido que tú puedas entrar en el corazón y en la vida de aquellos que te necesitan. Señor, que esta sea una mañana de reencuentro, que sea una mañana para renovar nuestra relación contigo. Que sea una mañana para recibirte en nuestro corazón. Queremos ser cristianos verdaderos y que los demás vean en nosotros algo distinto. Por eso al comenzar esta semana, te pedimos, Dios, que tú puedas tomar nuestras vidas y mejorarlas. Tomar nuestras vidas y darnos una vida nueva. Para aquellos que no te conocen, en esta mañana, Señor, que puedan decirte, Dios, perdona mis pecados. Que puedan decirte, Dios, quiero ser un hijo tuyo. Y que el comienzo de esta semana pueda ser una semana nueva, una semana distinta, desafiados para mirar la vida con otros ojos, con otra plenitud espiritual. Señor, que nuestras vidas puedan ser un testimonio para todos aquellos que nos rodean, que tú has cambiado nuestras vidas y que tú estás ayudándonos en una transformación preciosa. Una vez más, al comenzar esta semana queremos pedirte por las familias de nuestro país, queremos pedirte por la iglesia, queremos pedirte por toda la iglesia en Uruguay, queremos pedirte por las autoridades de nuestro país para que tú les des sabiduría
para actuar en estos momentos. Bendice a cada papá, a cada mamá, a cada niño. Señor, que tú estés bendiciendo nuestras familias. Te lo pedimos una vez más, porque te necesitamos, Señor. Y ayúdanos a vivir cerca de ti, teniendo ese encuentro diario y poder decir como el salmista, tengo sed de ti. ¿Cuándo vendré y me encontraré contigo? Señor, te doy gracias por este encuentro en esta mañana. Y una vez más, imploramos tu bendición para toda esta semana. Gracias por todo lo que tú nos das. Y gracias porque tú estás dispuesto a obrar en nuestras vidas y completar la obra que comenzaste. Agradecidos por todo. Y en el nombre de Jesús decimos amén. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó. Será